Bueno, el 80% de las enfermedades se producen ¿por qué? O sea, ¿por qué nos estamos enfermando ahora en el siglo XXI? Porque nuestro sistema de defensas no está siendo capaz con todo. O sea, nuestras defensas no están dando abasto. O están tan enfermas nuestras defensas que no son capaces de defendernos. Entonces entra un virus, una bacteria, un parásito, un hongo al cuerpo y las defensas no están lo suficientemente fuertes como para defendernos de todo lo que de todo lo que estamos exponiendo al cuerpo constantemente. Nosotros exponemos el cuerpo a muchas cosas todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluso mientras dormimos, nosotros estamos exponiendo el cuerpo a cosas que nos están haciendo daño. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y a qué nosotros exponemos el cuerpo? Piensen en la cotidianidad del día a día. Nosotros nos exponemos a la contaminación, nos exponemos al estrés, a la carga laboral, nos exponemos a las deudas, al data crédito, al crédito, a las llamadas del banco, a las llamadas de los call centers. Eso es nuevo, pero ahora el call center, los que trabajan en call center también nos están llamando 2 o 3 veces al día y eso también no crean, eso está aumentando también el nivel de estrés en las personas. La contaminación, los químicos en los alimentos, las hormonas en los animales que nos estamos consumiendo, los químicos en los ríos que están contaminando los peces, o sea, estos químicos industriales. ¿Qué más? El cigarrillo para los que fuman, el licor para los que toman, la mala alimentación, las grasas, las salsas, las cosas de panadería, el mecato, el azúcar, que hablábamos hace 15 días que el azúcar no hay nada más adictivo en este mundo que el azúcar y eso es lo que más está produciendo enfermedades metabólicas en este momento. ¿A qué más estamos exponiendo el cuerpo? A los químicos que le aplican a las frutas y a las verduras. ¿Qué más? ¿Qué más creen ustedes? ¿No? A los antibióticos, cuando tomamos antibióticos y no necesitamos. A los corticoides. Hay gente que se aplica dexametasona y betametasona para todo. Hay gente que toma citromicina para cualquier cosa que le está dando, se toma una citromicina. Entonces todo eso nos está enfermando. O sea, eso está haciendo que nuestras defensas ya no sean capaces de defendernos. Y aparte de eso, lo que estamos haciendo es que las bacterias que entran a nuestro organismo son bacterias que ya entran con una resistencia a los antibióticos, porque nosotros nos podemos contagiar de una bacteria que esa bacteria ya venga con una resistencia a un antibiótico, o sea, de donde sea que nos contagiemos de una bacteria, esa bacteria ya puede venir resistente, o sea, ya puede venir fuerte, ya puede venir como con una armadura, porque en el organismo donde estuvo antes le pusieron un antibiótico a esa persona y esa bacteria creó resistencia, quedó por ahí, se contagió y la persona se contagió de una bacteria resistente. Por eso es que lo que se viene más adelante en el futuro no van a ser infecciones, van a ser superinfecciones por superbacterias. Entonces, imagínense que los antibióticos que servían hace unos años ahora ya no sirven y los antibióticos que están sirviendo ahora ya no van a servir en un futuro. Por eso todo el tiempo los científicos y los laboratorios están buscando qué antibiótico nuevo inventarse para poder combatir una bacteria. Y va a llegar un momento de que esos antibióticos van a ser tan fuertes que van a terminar produciéndonos enfermedad también. O sea, no solo van a combatir la infección, sino que nos van a terminar enfermando muchísimo. Entonces, realmente, ¿cuál es la clave, mejor dicho, para nosotros poder estar, digámoslo así, aliviados o un poquito más protegidos en medio de tanta cosa que está dando ahora en el siglo XXI, que nosotros tengamos nuestras defensas bien, o sea, que las tengamos fuertes para que puedan responder en algún momento que llegue una infección por un virus, bacteria, parásito o hongo, o en el momento que nazca dentro de la sangre una célula mala, porque pueden hacer una célula anormal, pueden hacer una célula maligna. Y si no hay unas defensas que vayan y la destruyan, esa célula se va a empezar a reproducir y ahí es donde aparece cáncer o donde aparecen masas o tumores. Entonces, nosotros nos enfermamos básicamente por dos cosas. Aprenda en estos dos tips. Nos enfermamos porque las defensas están bajitas. Entonces, si las defensas están bajitas, aparecen infecciones por bacterias, por virus, por parásitos o por hongos. Y las células de cáncer que estén en la sangre o las células anormales que nazcan enfermas en la sangre se van a empezar a reproducir y va a aparecer cáncer. Entonces esa es una. Y la otra es porque el sistema de defensas esté desmodulado. ¿Cómo así que desmodulado?
porque no sabe cómo defendernos. O sea, no sabía qué defender y no sabía qué atacar. Entonces termina atacando a lo que se mueva y termina produciéndonos enfermedad. Por eso la mayoría, ustedes van a escuchar a muchos médicos o muchos especialistas que dicen, es que a usted le dio esa enfermedad porque su mismo cuerpo la produjo, porque sus mismas defensas lo están atacando, porque su mismo cuerpo produjo esa enfermedad. Y esas son las llamadas enfermedades autoinmunes. Los problemas de tiroides ahora están disparados, o sea, las personas cada vez están más sufriendo de problemas tiroideos, cada vez está habiendo más cáncer de tiroides y muchas veces los problemas de tiroides son autoinmunes, o sea, son problemas por inflamación de la tiroides y la tiroides empieza a funcionar mal. La diabetes tiene su componente autoinmune también, tiene un componente importante metabólico, pero también puede tener un componente autoinmune. La artritis reumatoidea, la artrosis, ¿qué más? El lupus es una enfermedad autoinmune, el vitiligo, la psoriasis, las dermatitis, el asma, la rinitis, los problemas bronquiales crónicos en niños o las bronquiolitis. Todo eso es normalmente porque el sistema de defensas no está funcionando bien. Mire, el 80%. Es que estamos hablando de un porcentaje muy alto de enfermedades que dependen de que nuestro sistema de defensa esté bien o no. O sea, eso es lo que hace la diferencia de que una persona esté enferma o esté aliviada en un 80% de porcentaje, que es que el sistema de defensas funcione correctamente. O sea, que las defensas estén fuertes, pero que también funcionen bien. Entonces, en ese orden de ideas, vuelvo y entonces ya como para entrar en el tema de lo que yo les traigo para hoy y de que lo que les quiero contar, pues resulta que hace muchos años, hace por allá como el 1949 para ser exactos, resulta que hubo un científico que empezó a investigar cuál era como la clave o como cuál era la pauta más importante para uno poder tener un sistema de defensas fuerte y se dio cuenta que la clave estaba en el calostro que nos da la mamá cuando nosotros nacemos. O sea, la mujer cuando tiene el bebé, antes de producir leche materna secreta un calostro. Y ese calostro viene lleno de unas proteínas que ya les voy a contar cómo se llaman y qué son. Entonces, ¿por qué el médico lo primero que le dice a la mamá cuando el bebé nace es péguelo ahí al seno o dele leche, porque no es leche, sino el calostro que le están dando a uno, que eso lo produce la mujer y lo producen las hembras en los mamíferos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué información ustedes creen que puede haber en ese calostro que es tan importante que a uno le den, sobre todo los primeros 3 días de nacido, porque ahí es donde la mujer produce el calostro y lo produce solamente una vez en la vida, o sea, solamente una vez en la vida de uno, pues, porque cuando la mamá lo tuvo a uno, la mamá tiene 3 días para darnos ese calostro. Ya después la mamá empieza a producir leche y ya uno se perdió lo que había ahí. Si uno no lo aprovechó, si la mamá no le dio a uno lactancia en esas primeras horas o esos primeros días de nacido, porque ese calostro viene con una información. Haga de cuenta que ese calostro es como una USB que a nosotros nos están conectando cuando nosotros nacemos y esa USB viene con una información importantísima para nuestro sistema inmunológico. ¿Y qué es lo que trae esa información? Es pura programación. O sea, es como cuando usted como cuando usted compra un computador nuevo y ese computador viene sin programas y ese computador viene sin nada, sin Office, viene sin aplicaciones, sin programas de nada y usted tiene que empezar a instalarle los programas para poder que su computador funcione, para poder que funcione la impresora, para poder que le funcione el sonido, para poder que usted pueda escribir cartas, hacer lo que sea, lo que estamos haciendo acá. Alguien tuvo que haber programado el computador. Y aparte de eso, tienen que ponerle un antivirus para que usted pueda poner archivos, descargar archivos de internet, lo que sea. Usted tiene que tener un antivirus muy bueno para que su computador no se le dañe. Entonces, eso que la mamá nos da cuando nosotros nacemos, haga de cuenta que es el antivirus inicial que nos dan a nosotros y aparte de eso, los programas, que es que otra cosa es que ya depende usted cómo quiera usted tener su hardware. Si usted lo quiere tener con programas chiviados, descárguelos de internet. Pero si usted los quiere tener los programas originales, pues cómprelos y invierta una buena plata en un programa con licencia. Entonces, lo que nos está dando la mamá cuando nosotros nacemos son esos programas con licencia de una vez y con el código original para que nosotros
programemos nuestro sistema inmunológico y para que nosotros mismos desde que nacemos nos empecemos a defender y empecemos a crear esa programación de nuestro sistema de defensas, o sea, mejor dicho, para empezar a educar a nuestras células de defensas para que ellas ya desde de entrada, desde chiquitos, ya sepan cómo defendernos de todas estas amenazas a las que estamos expuestos. O sea, ¿por qué creen que hicieron unos estudios por allá en terneros y se dieron cuenta que los terneros a los que no les daban calostro de vaca, cuando la vaca tiene el ternero también produce un calostro? Entonces los terneros que no reciben ese calostro por alguna razón, por la industria, porque utilizan ese calostro para otras cosas y no se los dan a los terneros o lo que sea, pues ¿cómo les parece que los terneros se enferman o se pueden morir? Incluso los terminan sacrificando porque pues sale muy costoso un tratamiento para que el ternero sobreviva si no le dan ese calostro cuando nace. O sea, eso es impactante realmente lo que la mujer produce cuando tienen un bebé en ese calostro. Eso, pues imagine cómo será eso de tremendo, de impactante, de importante, que solamente nos lo dan cuando nacemos y ya. O sea, eso es suficiente. Esa dosis que nos dan cuando nacemos es suficiente para que usted tenga las defensas que tiene, para que cuando usted se accidentó se recuperó, para que cuando usted le dio gripa se alivió. Si a usted le dio COVID, no se murió, pues es porque está aquí conectado, no le pasó nada. Si usted salió de una cirugía, se recuperó de la cirugía. O a usted le dio una gripa y no se le complicó. O a usted le dio una infección y le pusieron antibiótico, pero no se murió. ¿Por qué? No por el antibiótico, porque sus defensas también ayudaron un montón para que usted no se complicara. O una persona que terminó en cuidado intensivo, porque se recuperó, pues por los tratamientos médicos, pero también por el sistema inmunológico. Entonces, que usted se fracturó una pierna y usted qué hizo que su hueso se le consolidara otra vez, sus células de defensa trabajando para poderle resolver esa fractura de esa pierna. Y así, todo lo que a usted le ha pasado en temas de salud, ¿qué ha hecho que usted no se haya muerto? Su sistema inmunológico. Pues obviamente vienen y entran otros componentes de otros órganos, otros sistemas también distintos, pero su sistema inmunológico de base va a ser el que va a determinar uno cuánto vive, porque también hay una premisa en medicina, en la parte inmunológica, que si usted quiere saber cuántos años usted va a vivir, pues revise cómo tiene su sistema inmunológico, porque su sistema de defensas es lo que lo va a llevar hasta los años que usted quiere vivir y aliviado. Entonces, definitivamente esto es tan importante. Mire, yo les mostraba, yo les quería, espera un momentico a ver dónde está. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esta persona o este científico que yo les contaba que en 1949 él empezó a investigar el tema de los factores de transferencia y los encontró en el calostro materno, pero entonces ellos empezaron a buscar dónde más había. O sea, específicamente, bueno, los científicos que contrataron los dueños de esta empresa, que les vamos a contar ahora, contrataron unos científicos que empezaron a buscar dónde más había factores de transferencia en la naturaleza y encontraron en el calostro bovino y en la yema de huevo. Entonces ellos compraron una tecnología supremamente costosa, les valió como 80 millones de dólares, porque es una tecnología que se llama tecnología de bioextracción nanomolecular. Entonces ellos lo que hacen con esa tecnología es que extraen las partículas, o sea, extraen las moléculas solitas. O sea, cogen el calostro bovino y hacen un proceso de ultrafiltración y de ahí es de donde obtienen el ultrafactor, que es lo que yo les voy a contar ahora más adelante. Pero hacen un proceso también de nanofiltrado, o sea, lo que es ultrafiltrado y nanofiltrado, la diferencia es por el tamaño de las moléculas que hacen, porque los factores de transferencia, que así se llaman estas proteínas o estos péptidos, los factores de transferencia vienen de muchos tamaños. Entonces, dependiendo del tamaño, es donde se utiliza el ultrafiltrado o el nanofiltrado. De ahí sale el ultrafactor y el nanofactor, que ahorita van a ir entendiendo un poquito. Y en la yema de huevo, pues de ahí el proceso para extraer el factor de transferencia se llama ovofactor, que es lo que también termina pues en el factor de transferencia que nosotros nos podemos consumir, porque entonces ellos lo buscaron donde más estaba en el mundo y encontraron, pero ya les voy a mostrar, encontraron en el calostro bovino y en la yema de huevo estas proteínas que son de idénticas o de muy similares características a las de la mujer. Entonces, ¿qué son los factores de transferencia? Los factores de transferencia son péptidos o son proteínas.
¿Qué son péptidos o proteínas? Estos de acá de la mitad son péptidos y estos de acá de la derecha son proteínas. Estos de la izquierda, ¿qué son? Si ustedes ven, son las bolitas separadas. Estos son los aminoácidos. ¿Y de dónde nosotros adquirimos estos aminoácidos? Pues de la proteína o de la fuente de proteína que nosotros consumimos. Por eso es tan importante también saber bien escoger la fuente de proteína de buena calidad. Una proteína de un pollo de buena calidad, una proteína de carne blanca de pescado, por ejemplo, de pollo. La carne roja es buena fuente de proteína, pero es mala fuente para el ácido úrico o sea, la carne roja genera muchos elementos tóxicos o de desecho que pueden terminar produciendo enfermedad o aumento del ácido úrico, de la creatina en la sangre. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué se utilizan los aminoácidos que nosotros consumimos? Para formar péptidos. O sea, la unión de muchos aminoácidos forman péptidos. Y dependiendo la cantidad de bolitas que se van uniendo, entonces ya se le pone el nombre de hectapéptido, nanopéptido, decapéptido, dependiendo si son 8 péptidos, 6 péptidos. Entonces, cuando se juntan los péptidos, se forma una proteína. Entonces, los factores de transferencia son péptidos o son proteínas. O sea, dependiendo del tamaño o dependiendo de si esas cadenas de péptidos ya se han unido con otras cadenas y han formado una estructura proteica que también son factores de transferencia. Entonces, ¿cuál es? Espere, yo les muestro acá. ¿Cuál es la función del factor de transferencia? ¿O qué son los factores de transferencia, mejor dicho? Son proteínas y péptidos que comunican información inmunológica antigénica, yo eso no se compliquen, ya lo explico, entre las células, entre un donante y un receptor. O sea, mire lo que yo les estaba explicando ahora, y esto estamos hablando de definición científica. Yo ya les voy a decir de dónde saqué esta información, porque esto no me lo saqué de un folleto. Yo ahorita les voy a mostrar de dónde sale esta información para que ustedes se den cuenta realmente que esto está comprobado científicamente, y si usted conoce un médico, usted ya le puede hablar tranquilo de que es que los factores de transferencia no son cualquier bobada que estamos comprando en la tienda de la esquina o en una tienda naturista. Los factores de transferencia realmente, primero, son un descubrimiento científico. A esto le han hecho más de 3.000 investigaciones científicas. Ha sido el único suplemento natural que hace parte del libro de consulta de los médicos en Estados Unidos, o sea, el libro de referencia médico. Aparte de eso, no sé si haya más, la verdad. Si alguien conoce algún otro, me puede decir o me escribe, pero el único que yo conozco es este. O sea, como médico, el único suplemento natural avalado por la FDA para fortalecer y darle inteligencia al sistema inmunológico es este factor de transferencia, y sobre todo de la empresa que los está produciendo y realmente los está manipulando, digámoslo así, pero manipulando no ahí como transformándolos, pues manipulándolo es sacándolo y llevándolo para que nos lo podamos consumir. Entonces, eso me hizo acordar. Una vez estaba yo en una consulta, porque es que, o sea, cuando uno habla, pues pucha, y la comunicación se puede prestar para que la gente entienda lo que uno quiere que entienda o lo que ellos están preparados para entender. Una vez estaba yo estaba haciendo consulta externa en una de las EPS de acá de Manizales, y yo estaba atendiendo una señora, y la señora era abogada, estaba atendiendo una abogada. Entonces yo a la señora le pedí unos exámenes. Me acuerdo que yo le dije, doña señora, le voy a hacer unos examencitos, nos vemos dentro de 8 días. Entonces la señora volvió a los 8 días con los resultados, y yo le revisé los resultados y los resultados le salieron malitos. No me acuerdo si fue un examen de orina o el examen de sangre, algún examen le salió regular. Entonces yo le dije a la señora, yo le dije, mi señora, los examencitos le salieron alterados. Entonces, ¿cómo le parece que como ella era abogada, esa señora se levantó de la silla, y que ¿cómo así? ¿Cómo así que los exámenes están alterados? Pero eso es delicadísimo. ¿Y quién los alteró? O sea, ¿quién fue quién fue el que cogió y alteró los exámenes? Y yo, no, mi señora, nadie los alteró, le salieron malos. Entonces, como yo le dije que alterados en medicina es una cosa, pero una alteración en derecho es otra cosa muy delicada, como decía la señora. Bueno, volvamos al tema. Entonces el factor de transferencia, ¿qué son? Proteínas o péptidos, o proteínas y péptidos, las dos cosas. ¿Y cuál es la función? Comunican información inmunológica entre las dos células, entre un donante y un receptor. Entonces, en este caso, entre la mamá y el bebé.
Por eso es que lo que dice el médico de una es que péguelo para que le dé calostro, es porque entonces le está dando factores de transferencia y los factores de transferencia le están comunicando información inmunológica de la mamá que es el donante y en este caso el receptor es el bebé. O sea, esto lo estamos sacando, vuelvo y les digo, de una información científica. En 1949 el doctor Sherwood Lawrence, mire lo que dice ahí, demostró que la inmunidad mediada por células se pueden transferir de un individuo a otro por medio de extractos de glóbulos blancos de bajo peso molecular. Lo que estamos hablando es lo mismo, pero en otras palabras más enredadas. La investigación ha demostrado que los factores de transferencia bovinos son estructuralmente análogos. Oiga, ¿por qué será que los científicos escriben tan raro? En vez de poner son iguales, ya uno entiende lo mismo. Son estructuralmente análogos a los factores de transferencia derivados de los humanos con una actividad fisiológica equivalente. O sea, mire, aquí, mejor dicho, el más asombrado con esta información soy yo, porque nosotros llevamos mucho tiempo hablando de los factores de transferencia. Y muchas veces decimos esto que les estamos diciendo y se lo contamos a la gente, pero ya cuando esto viene con un soporte científico que uno realmente lo lee y lo sacó de algo que está estudiado y que lo están diciendo científicos que están y lo están explicando, porque es que realmente están explicando científicamente lo que nosotros hablamos coloquialmente con las personas, porque la intención de esto no es que ustedes salgan de acá siendo médicos, ni inmunólogos, ni nada de esas cosas, pero que ustedes entiendan de dónde viene la información que nosotros estamos recibiendo y que no es mentira, porque no es algo que nosotros nos estamos inventando, sino que alguien se lo leyó alguna vez, lo interpretó y lo trajo a un lenguaje coloquial para que todos lo podamos entender, pues realmente esto tiene una base de estudio muy importante. Entonces, lo que dice acá en este segundo párrafo de abajo es que encontraron que el factor de transferencia que viene de los bovinos pues tiene una estructura muy parecida a la del factor de transferencia que viene de la mamá, porque solo lo produce la mamá, la mujer, con una actividad fisiológica, o sea, con una función, porque actividad fisiológica quiere decir funcionamiento, ¿para qué sirve? Entonces, con una funcionalidad equivalente, quiere decir igual, mejor dicho, el factor de transferencia bovino y el de la mujer son iguales, estructuralmente y funcionalmente. Entonces, por eso podemos estar tranquilos de que el factor de transferencia que nos consumimos, que viene del calostro bovino y que viene de la yema de huevo, porque también encontraron ese mismo factor de transferencia en la yema de huevo, pues nos va a producir el mismo efecto que el calostro de la mamá cuando nosotros nacimos, y eso es una belleza. O sea, ustedes se imaginan que usted a la edad que usted tiene, usted pueda otra vez volver a recibir ese mismo calostro que le dio su mamá cuando nació. Mire, los niños que no reciben calostro porque la mamá no les pudo dar, porque cualquier cosa, se murió la mamá en el parto, o el niño se lo llevaron para incubadora y no le dieron calostro, no se pudo, pues resulta que son niños que crecen sin esta información y pueden estar más propensos a sufrir enfermedades derivadas del sistema inmunológico, o de alergias, o de problemas autoinmunes, o de infecciones, o de problemas en el tracto digestivo, por ejemplo, porque ustedes saben que el tracto digestivo tiene probiota, o tiene una microbiota que son como bacterias que están en el tracto digestivo normales de cada uno de nosotros, pero esas bacterias sirven ¿para qué? Para defendernos a nosotros de enfermedades, o sea, que a través de la materia fecal o de lo que hay en el colon, en el intestino, no se produzca enfermedad. Entonces, es muy teso el cuerpo es una belleza, definitivamente, uno vive enamorado de esto, listo. Es que ya voy acabando, yo no me voy a extender mucho. O sea, solamente saqué cositas como que yo sabía que nos podía interesar escuchar. ¿Qué estudios clínicos y experimentales le han hecho a los factores de transferencia? Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta empresa? Pues la empresa primero patentó este descubrimiento. O sea, ellos se fueron y patentaron lo que encontraron en el calostro bovino y patentaron lo que encontraron en la yema de huevo. ¿Hasta cuándo tienen la patente? Hasta el año 2050. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay competencia y que los restos de factores de transferencia que uno encuentra en cualquier otro laboratorio o farmacia o tienda naturista son chiviados. Mentira, no son chiviados, son originales, porque vienen ¿de dónde? Vienen del calostro de la vaca. Lo que pasa es que, mire, yo le explico una cosa. Una cosa es que usted se consuma la proteína o la molécula o el péptido, como les expliqué, a otra cosa es que usted se tome el calostro, porque usted podrá decir entonces a comer yema de huevo venteado y a tomar calostro todo lo que usted pueda. ¿Qué es lo que pasa si usted se pone a tomar calostro? Primero,
para poder usted recibir la cantidad de factor de transferencia, tiene que tomar mucho calostro. Y segundo, el calostro, ¿para quién es? Para los terneros. Y tercero, si usted se le toma el calostro que es para el ternero y se lo toma usted, entonces usted se va a engordar, va a subir de peso, a los 3 meses ha aumentado por ahí 5 kilos. Además de eso, las proteínas que vienen en el calostro van a ser más grandes, no de factor de transferencia, sino otras proteínas distintas que tiene el calostro de la vaca, van a ser más grandes, más difíciles de digerir y de metabolizar por su hígado, de eliminar por el riñón. Además, eso también trae bacterias para el tracto digestivo del ternero y usted es el que se las va a tomar. Entonces, mire que es que no es como tan saludable tomarse uno el calostro de la vaca. ¿Sí ve? Entonces, por eso la empresa que hizo, compraron esa tecnología, que es una tecnología microscópica, sacan el péptido o el factor de transferencia y lo llevan, lo procesan y lo encapsulan para que uno se lo pueda consumir y lo que uno está recibiendo es puro factor de transferencia, sin nada más. O sea, sin calostro y sin yema, solamente la proteína, y uno se la toma y eso lo que hace es que fortalece y vuelve otra vez y modula el sistema inmunológico. Entonces, mire, pues, ¿qué estudios y qué experimentos hicieron con los factores de transferencia antes de que la FDA lo considerara como un suplemento de alta seguridad? Porque ya les voy a explicar por qué es eso también. Y antes de que lo pudieran, de que le puedan poner el registro INVIMA, usted se imagina un producto que tenga registro sanitario, es porque realmente ya le hicieron estudios de que no hace daño, de que no tiene contraindicaciones, o de que por lo menos lo que están diciendo que es para lo que funciona, eso es, ¿cierto? O sea, que no le están vendiendo a uno otra cosa distinta solo para que le pongan el registro INVIMA y ya. Entonces, ¿cuáles son esos estudios? Primero, encontraron esta respuesta en las células asesinas naturales. ¿Cuáles son las células naturales asesinas de la sangre? Las mismas NK, que son las natural killer en inglés, y estas células son las encargadas, son como la primera línea. Cuando entra una bacteria o un virus a la sangre, esas células asesinas son las que van y frentean y se dan duro con la bacteria y se dan duro con el virus, con el parásito, lo persiguen, lo cazan, le montan cacería, eso les hacen un poco de cosas porque hay muchas células de defensa y cada una tiene como su especialización para defendernos a nosotros de todo eso. El tema de la inmunología es maravilloso, eso es fascinante. Entonces, las células, entonces, ¿qué fue lo que hicieron con estas células? Mire, pues, ¿cuál fue el estudio que hicieron con estas células naturales? Entonces, cogieron y agregaron células naturales, o sea, cogieron células periféricas, de sangre periférica de varias personas. O sea, le sacaron sangrecita del dedito o sangre periférica de acá de una vena, se la sacaron y sacaron esas, aislaron las células de defensa, o sea, aislaron este tipo de células y las pusieron en tubos de ensayo. Pues las pusieron pues en recipientes. Entonces, después, ¿qué hicieron? Agregaron agentes inmunomoduladores. ¿Qué son agentes inmunomoduladores? Pues como los factores de transferencia de esta empresa. Bueno, el laboratorio se llama For Life, es una empresa que nació en Utah, en Estados Unidos, y ahora está en más de 90 países, porque esta empresa no ha hecho sino crecer y expandirse por el auge, por la aceptación de los productos, la necesidad que tiene la gente de consumirse buenos productos, por lo que le estamos hablando. Entonces cuando los dueños de la empresa crearon la empresa, ellos empezaron a contratar científicos muy importantes, como el doctor Rob Robertson, que ustedes pueden encontrar videos de este hombre en YouTube, donde él explica todo esto que yo les estoy explicando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le agregaron factor de transferencia de For Life a esos recipientes donde había células naturales asesinas, esperaron 48 horas. Mire pues este dato, lo importante. Cogieron y le metieron factores de transferencia a un plato, pongámoslo así, como un platico donde había puras células de defensa del cuerpo. Entonces a eso le agregaron factores de transferencia y después de un periodo de incubación de 48 horas, ¿qué quiere decir? Que usted se toma el factor de transferencia y a las 48 horas, a los 2 días, usted ya tiene su sistema de defensas fuleado, o sea, ya tiene su antivirus recargadísimo. O sea, ya lo tiene listo para que se venga lo que sea. 48 horas para usted tener su sistema de defensas fuerte. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron a las 48 horas? Agregaron 30.000 células K562, que ustedes dirán, ¿y eso qué es? Eso mismo me pregunté yo y yo me fui a buscar
información y yo dije, ¿qué son las células K562? Eso suena muy raro. Y resulta que este tipo de células son células que se producen en pacientes con enfermedades graves, por ejemplo, leucemia mieloide crónica. Entonces, estas células K562 son células de cáncer, pues como para sintetizarles un poquito y que lo entiendan. ¿Cuántas le metieron en ese platico? 30.000 células de esta. Y mire lo que dice, se logró un índice del 80 al 98% de citotoxicidad o de ataque del sistema de estas células naturales a las células de cáncer, a diferencia de una interleuquina 2 que logró un máximo del 88%. O sea, ¿qué es interleuquina 2? Es también un inmunomodulador, o sea, es algo que llega a la célula y hace que se produzca una reacción inmunológica de defensa. Entonces, mire la diferencia. La IL-2 produjo una efectividad máxima del 88 y el factor de transferencia logró hasta un 98%. Eso es mucho. O sea, es que es casi un 100% de, no de efectividad de que combatieron y eliminaron las células de cáncer, pero sí que se fueron y la atacaron o sea, se fueron a atacar esas células de cáncer que llegaron a ese platico. Entonces esa información me parece brutal, o sea, por encima de las interleuquinas y todo, que eso es algo que produce el cuerpo naturalmente también, o que también uno puede consumir. ¿Qué pasó con las células CD4 o la CD8? Las células CD4 y CD8 son células ayudadoras. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas CD4 y CD8? ¿Qué encontré así como de interés? Que estas células aumentan en la circulación en la sangre en pacientes con enfermedades autoinmunes como el lupus o en la artritis reumatoidea. O sea, en una persona que tiene lupus o artritis reumatoidea, estas células CD4 y CD8 están aumentadas. Entonces, ¿qué es lo que hace el factor de transferencia? Llega y las modula. O sea, las disminuye un poquito para que dejen de producir enfermedades autoinmunes también. Entonces, en los pacientes con inmunodeficiencia variable causada por deficiencia de estas células, producen defectos de generación de anticuerpos. O sea, las personas que tienen bajitas, estas células no producen buenos anticuerpos para defenderse. Eso es lo que pasa en las personas que tienen, por ejemplo, VIH. O sea, en las personas inmunosuprimidas les hacen un recuento de carga viral y encuentran disminución de las células CD4 y la CD8. Y por eso es que se producen las enfermedades. Entonces, ¿qué fue lo que encontraron con el factor de transferencia? Que aumentó la producción de estas células y además las moduló. O sea, en personas que tienen problemas autoinmunes como lupus y artritis reumatoidea, por eso, vea, es que los productos no es para uno recomendarse los que uno le diga, es que esto sirve para lupus, no. O sea, uno no puede recomendar estos productos de Forlai como para alguna enfermedad, pero ya con todo esto que ustedes están conociendo, ustedes ya saben a qué tipo de personas se los puede recomendar o a quién le va a servir. ¿A quién le va a servir? ¿Por qué? Porque estamos partiendo de una base científica. O sea, si acá dicen que esas CD4 y CD8 están aumentadas en el lupus y en la artritis reumatoidea, pues piensen en personas que tengan esos dos diagnósticos y díganle que se consuman este producto y verá que se les va a modular esa cantidad de estas células en la sangre para dejar de producir esa inflamación y esa enfermedad en estos dos casos. Inmunoglobulina en la saliva. ¿Qué es la inmunoglobulina? Es un anticuerpo que se producen las mucosas del organismo, o sea, las mucosas que están como en esas, produciendo barreras protectoras, como en la saliva, las lágrimas, en el calostro, en la leche materna, en las secreciones respiratorias, en las secreciones gastrointestinales y en las secreciones que revisten el tracto geniturinario. O sea que cuando uno consume factores de transferencia, mire todo lo que se protege. Bueno, la lágrima, el calostro, la leche, sí, o sea, en la leche y en el calostro, pues obviamente aumentan estos tipos de anticuerpos o de inmunoglobulinas, pero en las secreciones respiratorias también, o sea, como si se aumentaran las defensas en las secreciones respiratorias, en las secreciones gastrointestinales y en el tracto geniturinario. Y obviamente, vuelvo y les digo, esto es estudiado en laboratorios, ¿cierto? Y mire, en otro estudio que hicieron en estas personas, que les estudiaron la saliva porque cogieron varias personas y los pusieron a escupir ahí como todo el día ahí a recoger saliva en recipientes y después sacaron y estudiaron a ver qué cantidad de inmunoglobulina
A había en esa saliva y encontraron que al final del periodo de la suplementación de 4 semanas, o sea, les dieron factores de transferencia 4 semanas a estas personas y mostró un aumento del 73% de la producción de inmunoglobulina A en la secreción salival, o sea, en la saliva de estas personas que entraron en este estudio. ¿En cuánto? En un mes, un 73% de aumento de la inmunoglobulina. Y en otras personas, estudiantes universitarios que se pusieron a darle también factores de transferencia, a uno les daban 2 cápsulas al día por 15 días y a otro les dieron 1 cápsula diaria por 15 días y se dieron cuenta que estas personas habían mejorado mucho su salud y que aparte de eso, después de que habían terminado de tomar factores de transferencia, supongamos que usted tomó 2 cápsulas de estas por 15 días y las suspendió. A usted se le quedan 3 meses su sistema de defensas fuerte. O sea, esos 15 días tomando 2 capsulitas diarias le puede garantizar 3 meses más de defensas, o sea, de que sus defensas estén fortalecidas. Y las personas que se tomaron una capsulita, eso le duró como un mes. Después, como ya para empezar otra vez a bajársele la producción, pues como de defensas en el cuerpo. Entonces, mire que es que definitivamente esto hay que estarlo consumiendo todo el tiempo. O sea, mire que está científicamente comprobado que estos factores de transferencia que están extrayendo en este laboratorio están funcionando y la efectividad estamos hablando de que en la saliva de un 73% y de que en los experimentos que hicieron un 98% de reacción y de agresividad de las células de defensa contra células de cáncer. O sea, casi que un 100% de que todas las células de defensa respondieron como tenían que responder contra las células de cáncer. ¿Y cuánto uno se puede tomar de factores de transferencia? Pues también hicieron estudios para saber uno cuánto se podía tomar de factores de transferencia, porque cuando uno se compra el frasquito de factor de transferencia, a uno le recomiendan 2 cápsulas diarias. Pero mire que 2 cápsulas diarias es suficiente para uno mejorar su salud y tener un buen sistema de defensas más fuerte y más inteligente. Pero entonces se fueron a hacer estudios en ratas y a esas ratas les administraron 2.000 miligramos por kilo de factor de transferencia. Le empezaron a dar factores de transferencia y pues 2.000 miligramos por kilo en una rata, pues dicen que es un equivalente en humanos de 320 miligramos por kilo. En un cristiano promedio que pese 70 kilos, un adulto, 70 kilos, estamos hablando de una dosis o de una cantidad de 22.400 miligramos de factores de transferencia, o sea, 77 cápsulas en un día. Y no se encontró toxicidad o sea, no es que no se haya encontrado toxicidad en la persona, porque los estudios lo hicieron en ratas, pero en las ratas les dieron ese mismo equivalente de las 77 cápsulas en un ser humano con un peso promedio de 70 kilos, comparado con el peso de la rata, pues y la dosis es una dosis equivalente, mejor dicho, y a esa dosis no encontraron toxicidad. O sea, después sí fueron e hicieron exámenes a las ratas, después las abrieron y buscaron y no había daño en el hígado, no había daño en los riñones, no había crecimiento del vaso, no había crecimiento del hígado, no se habían subido de peso, porque hay personas que también preguntan que si esto engordan y pues por lo menos a estas ratas que les metieron 2.000 miligramos por kilo de factor de transferencia no subieron de peso, no encontraron alteraciones hematológicas tampoco. O sea, mejor dicho, después de todos estos estudios que le hicieron a los factores de transferencia, ahí fue donde concluyeron que era un producto seguro, o sea, de alta seguridad para el consumo humano. Entonces no hay problema con que usted se tome las que quiera. Obviamente uno no se va a tomar 80 cápsulas, usted se toma 2 capsulitas y ya con eso usted tiene para tener su sistema de defensas con una información distinta y una capacidad de respuesta diferente también. Pero ¿qué pasa si toma más? No le va a hacer daño, o sea, se va a poner mejor, usted se va a poner más fuerte, su sistema de defensas va a estar más fuerte, va a estar más agresivo cuando llegue una enfermedad o un agente que venga a enfermarnos, un agente externo, y no le va a hacer daño. Entonces, básicamente eso era lo que yo les quería contar, que había encontrado de información de los factores de transferencia. Ellos son los dueños de la empresa, David y Bianca Leesonby. Esa es la empresa, la casa matriz en Utah, que de ahí es de donde salieron todas las otras sucursales en 90 países. Acá en Colombia la tenemos como en 8 ciudades.
La principal acá en la zona cafetera está en Pereira. Nosotros podemos ir allá a la oficina a lo que necesitemos. Usted se puede vincular a esta empresa desde el lugar del mundo donde está. Pida la información a la persona que lo invitó y seguramente le va a dar mucha información, porque pues la empresa no solamente tiene el factor de transferencia, tiene muchos más suplementos, todos investigados, todos con los encuentran los científicos, los estudian, los patentan, los extraen con la misma tecnología que están sacando los factores de transferencia y están permitiendo que nosotros nos consumamos suplementos para la salud de última tecnología y de altísima calidad para que nosotros podamos estar aliviados, para que no nos enfermemos, para que tengamos un buen sistema inmunológico, que si llega una enfermedad no nos compliquemos o nos recuperemos más rápido, que si a usted le tienen que hacer quimioterapia, pues su cuerpo responda mejor a la quimioterapia y no le dé tan duro una quimio y se pueda recuperar más rápido también, que si a usted le tienen que poner un antibiótico, pues le funcione y pueda ayudar a erradicar y a matar esas bacterias que le están buscando matar con ese antibiótico, pero que usted tenga una alianza poderosísima con su sistema de defensas para ir a combatir esa infección también. Entonces, muestre a ver qué más les quería contar. Este es el factor de transferencia, la foto del factor de transferencia del que yo les estoy hablando. Este producto que, mire, esto es otra cosa, para acabarles de dañar la cabeza. Este producto, que yo les mostré que le hicieron todos estos estudios, que este es el que aparece en el libro de consulta de los médicos en Estados Unidos, que la información que yo les estoy dando la saqué de ese libro, porque yo dije, voy a mirar qué es lo que dice en ese libro. O sea, si yo fuera médico y a mí nadie me estuviera hablando de esto y yo estuviera en mi consultorio revisando ese libro a ver qué cosas naturales había para el sistema de defensas, probablemente lo único que hubiera encontrado era el factor de transferencia. Y me puse a leer lo que decía ahí y eso es lo que les estoy contando hoy. Entonces, ¿qué? Esto es una belleza, esto es una maravilla. Aparte de eso, ¿cómo les parece que a los científicos dijeron, ellos se pusieron a pensar, porque la gente que vale la pena en el mundo es la que piensa? Entonces se pusieron a pensar y dijeron, ¿qué pasaría si a este factor de transferencia nosotros le metemos más cosas? O sea, si no lo dejamos así solo, sino que le metemos más cosas, y empezaron a investigar y a buscar qué más había en el mundo que pudiera también fortalecer el sistema inmunológico, y encontraron tres cosas brutales. Son dos hongos del Japón, uno que se llama maitake y el otro se llama shiitake, y encontraron que el IP6, por encima de la interleuquina 2 que les hablaba, el IP6 era todavía más poderoso para fortalecer el sistema de defensas, y cogieron y buscaron dónde había maitake, dónde había shiitake, buscaron de dónde sacar IP6 y ¡plum! Y se lo metieron a este producto. Entonces, este producto solo logra una potencia o una efectividad en las células asesinas naturales de un 284%, que eso es mucho. O sea, es una efectividad muy alta y es una potencia muy alta. O sea, que a uno le aumente un 284% la fuerza de su sistema de defensa. Pues llegaron y le metieron estas otras tres cosas y eso crearon una bomba, y por eso le llamaron factor de transferencia, Transfer Factor Plus, que lograron elevar la fuerza del sistema de defensas hasta un 437%. Que dice, elimina el 97% de células cancerígenas del cuerpo, 0% tóxico y 100% natural. Más que eliminar el 97% de células cancerígenas, yo cambiaría eso, ya habiendo revisado esta literatura, lo cambiaría por aumenta la respuesta, la capacidad de respuesta de las células de defensa hasta un 98%. O sea, si yo me tomo el factor de transferencia, mis células de defensa, el 98% de las células de defensa que tengo en el cuerpo van a ir a combatir esa infección, van a ir a combatir ese cáncer, van a ir a combatir ese virus. O sea que no es lo mismo una persona que no tome factores de transferencia a una persona que se lo esté tomando todos los días. ¿Cuánto hay que tomar? No se tienen que tomar las 70 cápsulas. Se pueden tomar 2 cápsulas de la otra diaria y de estas se toman 3 capsulitas al día, dependiendo de lo que ustedes quieran lograr y lo que estén buscando, que la persona que lo invitó lo va a asesorar y le va a explicar bien cuál es el producto que es mejor para usted, para poder usted encontrar ese equilibrio y esa salud que usted está buscando. Eso es una tabla comparativa. El hongo maitake solo, el calostro bovino solo, un 26%. Miren, en cambio, el factor de transferencia, el que sacan con For Life, con la tecnología que lo hacen, un 283%.
y 437%, que eso ya es inigualable, eso no hay ningún producto en el mundo que iguale un 437%. Esa es la foto de los productos encima del PDR y pues básicamente esto era lo que yo quería, esta era la información que tenía para ustedes en la noche de hoy. Yo sé que es muy científica, muy de términos raros, muy de términos médicos, pero pues espero haberlo traído a un lenguaje en el que todos lo hayan podido entender y sobre todo que hayan entendido la importancia de nosotros consumirnos este tipo de suplementos en este momento, en el siglo XXI, en el que realmente nosotros estamos necesitando esto.